Estamos de regreso a Las Cartas sobre la Mesa, un programa que le entrega información, datos, análisis, con distintos actores, con distintos panelistas también, para que usted tenga argumentos y pueda consolidar su opinión, pero también se informe. Lo relevante acá es poder informarse. Y en esta oportunidad se nos suma a nuestro panel el senador Kenneth Pugh. Senador Pugh, gusto en saludarlo nuevamente después de varias semanas, a raíz de todo este proceso electoral que ha estado fuera sin acompañarnos. Así que, Guillermo, un gran saludo especialmente a nuestros auditores que cada día suman más. Estamos llegando a regiones y eso es muy importante. Así estamos desde Arica a Punta Arenas en distintas plataformas, tanto en Facebook, YouTube y en los canales de cable que están en cada una de las regiones. Kenneth, ¿cómo ha sido esta batahola entre nueva presidenta del Senado, negociaciones con el gobierno, correr las elecciones, digamos, la agenda del... ¿Cómo sería tu fotografía del momento político-legislativo que tenemos en nuestro país en esta incertidumbre pandémica que nos embarga a todos? Bueno, está directamente correlacionada al aumento de los contagios. Si tomamos una media, en la primera ola, llegamos a tener 6.000 contagios diarios. En estos momentos tenemos 8.000 contagios diarios. O sea, estamos en una situación que es bastante más complicada que el año pasado, pero con más información. Efectivamente, el año legislativo ha partido con una nueva presidenta del Senado, que ha puesto bastante énfasis en aquellas diferencias que tiene con el Ejecutivo, y se han notado, pero más importante, hemos logrado quizás algo relevante, el entender las situaciones que estamos y poder aprobar este día domingo, recién pasado domingo de Resurrección, la Pascua de Resurrección, dos leyes muy importantes. La primera, con un bono, un IFE, un ingreso familiar de emergencia, bastante contundente que va a llegar a muchísimas personas, muchísimas más de las que teníamos consideradas en la primera ola. O sea, si en la primera ola fueron 6.000 contagios y ahora son 8.000, ahora vamos a tener un alcance igual, una cantidad de personas mucho mayor que van a ser beneficiadas. Y lo segundo, postergar las elecciones, porque este fin de semana que iban a ser las elecciones, vamos a tener probablemente colapsados los sistemas sanitarios, con la gente con mucho miedo y temor. Y no queremos que algo tan importante como una elección donde por primera vez se van a elegir gobernadores regionales y donde por única vez, probablemente por muchísimo tiempo, se van a elegir los representantes de la Convención Constitucional, la gente no quiera ir a votar por miedo. Entonces lo que se ha buscado es una fórmula para lograr generar espacio, 5 semanas es lo que se ha visto, y eso es lo que finalmente ya después del trabajo en una comisión mixta, dado que se produjeron discrepancias entre la Cámara y el Senado, ya quedó zanjado y eso va a ser ley muy pronto. Así que contentos de que estemos avanzando, pero también advirtiendo que tenemos que cuidarnos. Y la única medida que sirve son las medidas básicas, el distanciamiento social, la mascarilla, el lavado de las manos, el quedarse en la casa. Eso ayuda a que la gente no se contagie. Así es, Mario. Aparte de todo lo que ha pasado justamente en la contingencia, lo que tiene que ver con la parte electoral, en lo que se refiere a la parte de la pandemia, algo sabe usted en relación al tema de una comunicación correcta. ¿Cómo ven ustedes el impacto que está teniendo esta serie de informaciones que están viniendo desde el exterior, que están poniendo a Chile como, entre comillas, un mal ejemplo de lo que no debiera hacerse en términos de control de la pandemia? O sea, una campaña exitosa de vacunación, en la cual no se han escatimado elogios en ese sentido hacia el país, pero también por otro lado críticas bastante fuertes en relación a otras medidas como son los levantamientos de permisos, cuarentenas que no se están respetando, que no se está controlando, y eso se está viendo con ejemplos que están tomando desde Estados Unidos, desde Europa, desde el mismo Sudamérica, también que están poniendo a nuestro país en ese mal ejemplo. ¿Cómo lo ve usted en ese sentido ese tema? O sea, hay un problema de comunicación, Chile no está informando correctamente al exterior lo que realmente está haciendo acá, o efectivamente estas críticas solo son el reflejo de lo que está pasando actualmente aquí en el país. Bueno, es una mezcla de varias situaciones. De hecho, hay medios muy prestigiosos en los cuales escritores freelance, específicamente una periodista de un canal venezolano, empieza a criticar el sistema chileno. Entonces uno ve qué efecto real hay detrás. Es una maniobra de algunos sectores que buscan de forma ideológica
decir de lo que se está haciendo no es lo correcto. Yo lo que sí quiero decir de que aquí el principal problema no está tanto en las medidas que se fijen en cuarentena o no, sino que cómo se cumplen estas cuarentenas. Y aquí es donde vemos constantemente las fiestas, los locales llenos, no se respetan las distancias. Entonces hay muchos elementos que hablan de un comportamiento que está sobre la norma. Y eso ha sido algo que tenemos que reflexionar, porque en Chile ya se ha instalado que nadie cumple la norma. Las reglas claras, que son para todo, para la convivencia, que están extremadas en un momento de pandemia por una crisis sanitaria, que se debieran cumplir con mucho más, no se están cumpliendo. Y no se están cumpliendo incluso por personas que algunos son o médicos o funcionarios de carabineros. O sea, esto está uniformemente distribuido y habla mal. Si realmente queremos que se note, tenemos que respetar la norma. Y aquí están las medidas que tiene propuesta el gobierno. De hecho, la gran mayoría del país está en cuarentena, fase 1. Eso significa quedarse en la casa. Y uno ve los cordones sanitarios, los movimientos, la cantidad de permisos, y es gigantesco. Entonces, no está funcionando, no porque el gobierno no tenga reglas, es porque las personas no quieren someterse a las reglas. Y probablemente la explicación es que ya ha pasado mucho tiempo. Las personas están cansadas, están angustiadas, están desesperadas, necesitan salir. Algunos están buscando recursos y por eso es tan importante llegar con recursos económicos a la casa para permitirles que se queden en la casa. Pero si no logramos generar eso, el evitar el contagio se va a propagar. Y más rápido, porque ya sabemos que hay algunas variantes, la variante inglesa que se llama, o la amazónica de Brasil, que se contagian de forma más rápida, o sea, el virus es mucho más rápido, y también hay una que los efectos que produce son mucho más mortales y afecta a gente más joven. Entonces aquí no hay que descuidarse, este no es un tema que antes solo afectaba a los adultos mayores ya están vacunados, y uno que ve que la curva de uso de la UCI de los adultos mayores ya no la usan, la está usando gente de 40 años, que está demostrando que la gente de 40 años no se está cuidando. Entonces aquí el llamado de alerta es a todos, a entender que este virus está presente, está circulando, las variantes son mucho más peligrosas porque se dispersan más rápido, el factor de contagio, es una fórmula, el R que le llaman, hace que esto se mueva más rápido, y además los efectos son mucho más mortales. Es casi un tercio más rápido en propagación y un tercio más mortal los efectos, y es lo que estamos viendo. Entonces, para salir de esa condición, el país tiene que mantener el distanciamiento, las medidas sanitarias, usar la mascarilla, lavarse las manos, evitar el contagio y evitemos que también se sature el sistema sanitario, la UCI y las camas críticas. ¿Cuál es nuestro problema? Que los equipos sanitarios ya están desgastadísimos, ya están llegando al momento en que no vamos a tener capacidad de relevo. Entonces no es un tema de equipamiento, podemos tener muchos respiradores mecánicos, ventilación mecánica, que es la más complicada, pero que requiere de equipos de personas altamente calificadas. Y si no están esos equipos, ya están desgastados, bueno, se pierde la batalla. Entonces hay que cuidar en nuestra salud. Cuidarnos significa hacer cosas que la autoridad está diciendo que tenemos que hacer, que es no salir de la casa, no ir a las compras que no son esenciales. Se cuestiona es que no dejan comprar ahora en el supermercado ciertos elementos, pero sí, tratemos de ir lo mínimo, o sea, el tratar de hacer un pedido, ojalá para el mes, si que la persona le alcanza el dinero, y si tiene llegadas de dinero, el justo para la próxima llegada de dinero, pero no dejar estas compras espontáneas, intermedias, que lo que hacen es aumentar el contagio. Yo creo entonces que hay que tener mucho cuidado en los países que empiezan a criticar los resultados en base solamente a las decisiones que pueda tomar una autoridad sanitaria o no. Aquí el cuestionamiento es a todo el sistema completo. Todos somos capaces de salir adelante si cumplimos la norma, y eso es lo que yo espero que ocurra y así sea la forma para salir adelante juntos. Esta pandemia vamos a salir todos juntos. No, eso sin lugar a dudas, eso requiere todo un esfuerzo. Sin embargo, las decisiones políticas han llevado a que algunos estén pensando en que hay una crisis de conducción, de que la agenda legislativa, entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha complejizado bastante, que el gobierno no está tomando las medidas con la oportunidad, pero también un tema de información en todo eso. ¿Ya? Y ese tema, digamos, entre la información y desinformación, digamos, quizás empezamos a mirar, a ver fantasmas donde no existen. ¿Cómo lo ves tú, Kenneth? Mira, el tema es que si usamos la palabra desinformación es porque sabemos que hay gente que está especializada en la manipulación y adulteración de esa información para lograr algo. Y eso es perverso. O sea, uno puede cometer un error en un medio de prensa de no recurrir a la fuente adecuada, y uno puede entender eso.
pero cuando se están usando los medios para, de forma intencionada, manipular la información y entregar información sesgada que pueda producir un daño, estamos ante las técnicas antiguas de la Guerra Fría, de los manuales que existían de desinformación, que esto es por libro. O sea, uno puede derrotar a un país con un general rumor. Y hoy el general rumor son precisamente los portales electrónicos, las redes sociales, los portales para publicar esa verdad media o eso que se instala como verdad, y las redes sociales para amplificarla. Y ahí viene el tema, que además estas redes sociales ni siquiera están controladas por personas. Fíjate que las personas tenemos el derecho a la libertad de expresión, es un derecho humano. Pero ese es un derecho de los humanos, no de las inteligencias artificiales y los bots que empiezan a replicar cosas que no es verdad. Entonces, tenemos destruido nuestro sistema de comunicación, que es el cual se nutre la gran mayoría de las personas que accede a esto solamente a través de su teléfono celular, que está contaminado y no sabemos si esa información que está llegando ha sido manipulada o no. Eso es perverso y eso tenemos que entenderlo, y para eso, educación. Yo lo que le pido a las personas es revisen la fuente, vayan a los documentos originales, no se queden con la cadena WhatsApp. La cantidad de mentiras que están circulando por las cadenas WhatsApp es gigantesca. ¿Cómo lo para? La cantidad de cosas que se ponen en algunas redes sociales son increíbles. Entonces, si nos hacemos cargo de eso, tenemos que hacerlo con educación, con conocimiento, ir a la fuente y entender que todas estas cosas extraordinarias, estas situaciones algunas veces hasta paranoicas que se ponen, o estas informaciones manipuladas en algunos medios de prensa internacional con un fin específico, bueno, hay que entenderlas para poder filtrarlas, porque si uno usa todo, esa misma información lo va a destruir a uno y puede destruir incluso nuestra democracia. Sí, así es. Mario. Es que, por otro lado, hoy día conocimos un poco vinculado con este tema de manejo de información, de cierto modo, lo que sucedió en Traillén, que en un operativo de carabineros, que era un operativo, entre comillas, bastante más inocente relacionado con el supuesto tráfico de droga, de marihuana, terminó convertido en un decomiso de un arsenal, prácticamente arsenal de guerra, por decirlo de alguna forma, en manos de un funcionario del Poder Judicial, justamente también de la misma localidad de Traillén. El problema es que esta persona a su vez es hijo de un ex intendente y ex gobernador de la época del gobierno anterior, la presidenta Michelle Bachelet, y el primo de este ex intendente, estamos hablando de la región de la Araucanía, es actualmente alcalde de Traillén y va por la reelección. Y este arsenal, obviamente, estamos hablando de fusiles, explosivos, ropa de camuflaje, y se está hablando también de que puede estar de una u otra forma quizás vinculado con alguno de los hechos de sangre ocurridos en la región. Y en ese sentido, volvemos nuevamente a la discusión de la importancia de la seguridad en el actual gobierno, y de unas alternativas que es dividir el Ministerio del Interior propiamente tal, y un Ministerio de Seguridad Pública, justamente para abordar este tema de seguridad. Para alguna gente lo considera inseguridad, que ha ido aumentando no solamente en la región de la Araucanía, sino que a nivel nacional, por los temas que suceden, por el tema de la delincuencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esta opción que efectivamente que cobra fuerza, qué futuro tiene justamente para que efectivamente el gobierno tenga las herramientas para poder controlar este problema de seguridad que ve la gente en su percepción? Bueno, mira, Mario, aquí quizá lo más importante, el mejor mensaje es que nuestra policía carabinero está actuando de acuerdo a los parámetros que tiene para poder destruir estos tremendos flagelos que tenemos, estos cánceres que son, por un lado, el narcotráfico, explantación de marihuana y narcotráfico, y segundo, el terrorismo, el uso de armamento de guerra, porque aquí se decomisó un fusil FAL, armamento de guerra, calibre 7.62 OTAN, una gran cantidad de cargadores. No solo eso, una pistola Colt 45, que es una pistola de guerra, cuyo número de serie estaba alterado, borrado, o sea, además de origen dudoso, y lo más grave, explosivo C4. ¿Qué hace explosivo C4, armamento de guerra, en manos además de un funcionario de un tribunal? Entonces hay un problema serio. ¿Y qué significa? Que el narcotráfico se ha penetrado en nuestro sistema judicial. Y ese es el cáncer que tenemos que detectar. Y esto probablemente es una advertencia a que tenemos que revisar las medidas de confianza de aquellos que están trabajando en el sistema judicial. ¿Por qué? Porque aquí se produce la fuga de información que va de los tribunales a los delincuentes. Si no, ¿cómo explicaríamos todas estas cosas? O sea, una persona que está en esa condición
está en la peor condición. Aquí hay un vínculo verdadero, real, concreto. Esto no es ni una manipulación ni un montaje. Aquí están todas las evidencias claras de una situación que se va a investigar a fondo. Y yo espero que lleguemos a fondo. Pero ¿qué se requiere? Poder trabajar de forma unificada. Ni siquiera tenemos los datos conectados entre las policías, las fiscalías e incluso los tribunales. Hay un problema de integración gigantesco. ¿Qué se ha pedido entonces? Y eso lo estamos viendo en la comisión bicameral de la Comisión de Seguridad del Senado y la Comisión de Seguridad de la Cámara, básicamente el cómo generar una nueva estrategia, pero en base a un nuevo instrumento. ¿Y cuál es? Un ministerio interagencial, un ministerio especializado, que hoy no está en plenitud dentro del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esa fue la decisión que se tomó en su minuto, juntar todo en uno solo. Lo que queremos es separar para tener un ministerio político que dé soluciones a los problemas políticos. Si los grandes problemas que tienen los países son políticos, porque esos son los que generan sistemas que no se pueden controlar con las policías. Cuando salen millones de personas a la calle a reclamar, tú no lo enfrentas eso con una solución policial. Se enfrenta con una solución política y para eso un ministerio político. Y ese ministerio debiera absorber el Ministerio Secretaría General de la Presidencia e incluso la vocería, el Ministerio de toda la parte de comunicaciones. La Secretaría General de la Presidencia tiene, eso sí, una parte que es bien interesante que se llama el de gobierno digital. Y uno se pregunta, ¿y qué hace el gobierno de la división de gobierno digital dentro de este ministerio político? Bueno, probablemente es el minuto para sacar y ponerlo en otro ministerio, que por lo pronto creemos que es Hacienda. ¿Qué logramos entonces? Y aquí viene la parte que es importante, separar, dejar un ministerio político con una conducción política que se entienda con los partidos políticos, con el legislativo donde están los políticos y también con los nuevos gobiernos regionales que van a ser gobiernos políticos. Necesitamos una autoridad empoderada y una autoridad técnica que vea el sistema interagencial de toda la dimensión del riesgo, la matriz del riesgo, de todas las cosas que afectan a las personas. A las personas los afectan los riesgos naturales, los desastres naturales. Ese es el riesgo de mayor probabilidad de ocurrencia y el de mayor impacto. Terremotos, tsunamis, avalanchas, todo esto. Después están incluso los riesgos pandémicos, sanitarios, que hay que manejarlo con una matriz de riesgo. Están los ciberataques que atacan infraestructura crítica, atacan a las personas. Y así, hasta llegar al delito. Y el delito, el más complicado, es aquel que comete el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo. Todos ellos tienen un común denominador, que es la corrupción. Porque ahí tenemos este funcionario metido adentro del Poder Judicial. Eso es corrupción. ¿Y dónde tú encuentras la hebra que permite encontrar todo esto? En el lavado de activos. ¿Por qué? Porque esa persona se estuvo enriqueciendo, algo estuvo generando y uno sabe inmediatamente por qué alguien tiene transacciones, dinero, recursos que no debiera tener, que su sueldo que tiene en el Poder Judicial no le permite tener todas estas cosas. ¿Qué se requiere? Un nuevo sistema nacional de inteligencia del Estado, que incorpore nuevos organismos. Uno de ellos, la unidad de análisis financiero. Y cuando hablábamos de atacar la corrupción, más que una agencia anticorrupción, que ya en algún minuto he hablado, quizás lo mejor es fortalecer el sistema de inteligencia del Estado y que sea capaz de pillar a los corruptos que están en el Estado, porque esa es una amenaza concreta, porque una vez que se te instala el lado de activos, se instala la corrupción, y con corrupción tú vas a tener crimen organizado, narcotráfico, terrorismo. Entonces, un ministerio que sea capaz de prevenir, pero con agencias poderosas, capaz de coordinarse con las policías. Fíjate que estamos discutiendo la ley de control de armas. Si no tenemos un sistema que controle las municiones que se ocupan en los clubes de tiro con las armas que están en estos momentos circulando, es muy difícil contener. ¿Y por qué? Porque tú puedes perfectamente abrir un club de tiro para blanquear munición y nadie sabe cuánta munición se disparó y obviamente va a haber gente que va a estar disponible para comprar munición en el mercado negro. Entonces, todos estos procesos requieren tener, tal como lo tenemos hoy en día, probablemente, de la comisaría virtual, el permiso para salir, bueno, el permiso para usar el arma, o indicar cuántos tiros ocupó realmente y saber qué está ocurriendo. Si tú tomas todos estos elementos, vas a ver que es factible generar un sistema distinto, robusto, que tenga agencias. La nueva Agencia de Protección Civil, que es una ley que estamos discutiendo en el Senado, para darle más facultades a la ONEMI. La ONEMI ya no necesitamos una oficina, necesitamos una verdadera agencia de protección civil con todos sus niveles.
Estamos discutiendo finalmente cuál va a ser el rol del gobernador regional o del delegado presidencial regional. Bueno, yo lo tengo muy claro, la línea de mando del ministerio viene por el Ejecutivo a través del delegado presidencial regional. Esa es la autoridad que tiene que coordinar la fuerza y los medios para enfrentar las crisis. ¿Y qué va a hacer el gobernador regional? La prevención, todo lo que es necesario para que si llegara a ocurrir algún evento adverso, la región esté preparada. Inversión en infraestructura, en conocimiento, en educación, en capacitación. Y después la recuperación, cuando llegue a ocurrir esto. Lo mismo en el delito. ¿Cómo se hace la prevención del delito? Mejorando las condiciones de empleo, iluminando las canchas, haciendo mejores barrios, cambiando la calidad de vida, gobierno regional. Pero perseguir el delito, coordinar las policías, lo tienen que hacer los representantes del Ejecutivo con mejores formas. Nosotros no tenemos ningún sistema integrado. Fíjate que Carabineros funciona solo con un sistema que trata de sacar los datos, que ni siquiera fueron capaces de poder renovar el contrato y se han quedado pidiendo por radio más o menos los datos de las personas. O sea, volvimos a mediados del siglo XX y ya estamos llegando casi a mitad del siglo XXI. Tenemos un problema de desconexión de lo que está ocurriendo en la calle, de la velocidad a la que ocurren los hechos, de la cantidad de cosas que están con un Estado que va lento, precario, que no hace uso de las tecnologías, y las pocas que tiene ni siquiera es capaz de mantenerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que el Estado cumpla su rol, que proteja a las personas, que las personas sientan que es el Estado completo, no solo el gobierno de turno, el poder ejecutivo, el poder legislativo con buenas leyes y el poder judicial, con la persecución del delito para permitir que aquel que no cumplió las reglas sea procesado como corresponde y se haga justicia. Eso es lo que está fallando y eso es lo que tenemos que corregir. Sí, yo creo que es terriblemente interesante lo que tú dices, Kenneth. Pero nos quedan pocos minutos, pero quiero cambiarte de tema a uno que yo sé que es de tu gusto. ¿Qué pasa con el TPP-11? ¿Se va a aprobar finalmente? Porque el TPP-11 tiene que ver con toda nuestra proyección, digamos, tanto en el Asia-Pacífico como en el Indo-Pacífico y las ventajas que eso tiene. ¿Cómo está ese debate en el Congreso hoy día? ¿Cuáles son los obstáculos más allá de los que ya conocemos? Bueno, en estos momentos el primer obstáculo es la poca disposición de la oposición a hacer lo que todo el mundo y en el Pacífico, porque este es un tratado del Pacífico, quiere lograr. Es tan curioso como que los chinos quieren meterse. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que esto les sirve. El Reino Unido, que salió de la Unión Europea con el Brexit, también quiere ser parte de esto. O sea, lo más divertido es que países que estaban totalmente afuera han encontrado aquí algo que realmente les puede ayudar. Y aquí entramos nuevamente en la desinformación. Hay grupos organizados que están ex profeso generando noticias falsas e instalando la incertidumbre en las personas y también generando problemas y trayéndolo hasta al tema de las elecciones de los gobernadores regionales. Así que hay gente que habla de las campañas, de los eslóganes, esto no es sequía, es saqueo. Pero señor, si hay sequía, si llevamos 10 años de sequía, no hay agua. O sea, este es un tema básico, esencial que tenemos que entender. Pero bueno, eso lo tenemos que superar. Yo creo que lo que sí se puede hacer en este momento en que está congelado, la decisión es no ponerlo en discusión todavía, es levantar la información y ver lo que están haciendo otros países y desmistificar todas aquellas cosas que han puesto. ¿Por qué? Porque Chile depende de su comercio exterior. 94% de todo lo que Chile manda afuera se hace incluso a través de los puertos. Entonces tenemos que cuidar los puertos, tecnificarlos, desarrollarlos, y también a las comunas que son puertos ciudades o ciudades puertos, retribuirlas de mejor forma, mejor política pública. ¿Para qué? Para que la gente entienda que a Chile le va bien cuando comercia con el mar, y si tiene buenos convenios, buenos tratados, esto le va a hacer que tengan todos prosperidad. No unos pocos, todo. ¿Por qué? Porque ahí está el Estado, que recauda impuestos importantes que van a las mismas personas. Si queremos mejorar entonces esa relación y distribuir mejor los impuestos, hay que recaudarlos. Y la única manera, que es lo más eficiente, es el comercio exterior. Fíjate que solamente los puertos, por los impuestos, o sea, lo que se le cobra al negocio, son 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares es una cantidad gigantesca, y eso solo que está llegando en impuestos, es mucho más que el impuesto al diésel. Entonces, el Estado es capaz de recaudar de las mismas operaciones recursos. Y si el comercio aumenta, bueno, vamos a tener muchos más ingresos. Entonces yo miraría esto con bastante más tranquilidad. Hay gente de la oposición seria, uno de ellos, Heraldo Muñoz, que conoce muy bien de este tema, y como otros que dicen, esto está bien, esto tenemos que hacerlo. Hay grandes figuras de la oposición que lo hacen, pero que por lo pronto han decidido mantenerlo en espera, congelado, en reserva, esperar una mejor condición para poder votarlo. Sí. Ya, última pregunta, nos quedan 2 minutos, Mario.
Uf, senador, ¿cuál es su pronóstico para lo que se viene ahora para el periodo electoral? Mira, vamos a seguir con la incertidumbre del cuál va a ser la curva de contagio, porque Chile sigue subiendo. Se esperan 2 semanas más a alcanzar un pic, o puede que ya estemos en el pic. ¿Qué va a hacer que todo esto se genere mucha incertidumbre a las personas, a los votantes? Y aquí yo quiero transmitirle el mensaje, más que a los candidatos, que van a hacer su mejor esfuerzo, es a la gente a cuidarse para estar bien, para poder ir a votar. Si nos cuidamos, vamos a disminuir la cantidad de contagios y vamos a llegar a la misma condición que tuvimos para el plebiscito, en donde fue una fiesta de democracia, porque se alcanzó la más alta participación. Bueno, como queremos ahora elegir a la gente que va a representar a cada uno de los sectores de la Convención Constitucional, invitarlos a votar. Pero para eso, cuidarse. Entonces, el mensaje tiene que ser a cuidarse para votar. Eso es lo que yo espero en las próximas 5 semanas. Muchas gracias, Kenneth, por tu participación. Ya nos veremos más seguido con toda certeza, que sé yo, digamos, y ánimo con todo ese trabajo arduo que está teniendo el Senado, que no es menos dicho sea de paso. Así que desde fuera no siempre se valora como lo que se trabaja en el Senado. Uno que conoce la lógica de trabajo no podría decir que ahí no se trabaja, definitivamente. Así que gracias por estar con nosotros, Kenneth. Y gracias también a Mario, digamos, que es... que nos ha acompañado en esta oportunidad y estoy seguro que no será la última donde estarás como nuestro panelista acá en las cartas sobre la mesa. Y a usted que nos sigue, digamos, semana a semana, muchas gracias por acompañarnos. Kenneth, muchas gracias por estar con nosotros. Digamos, te habías quedado congelado un momento. Sí, bueno, me quedé congelado, pero solamente invitarlos a cuidarse para votar. Yo creo que ese tiene que ser el mensaje para las próximas 5 semanas. Muchas gracias a ustedes. Ya. Y a usted que nos está viendo, digamos, la verdad, dialogue porque la democracia se construye dialogando, sabiendo escuchar al otro y pensando en el país. Usted piensa en el bien común de su familia, bueno, el bien común de su familia está inserto en el bien común de toda la sociedad que todos debemos proteger. Así que muchas gracias, Mario, nuevamente, muchas gracias, Kenneth, y muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana.